Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Hoy continuamos con las reseñas de libros. Vamos a estar hablando de un libro que se llama Una breve historia de Babilonia. Les he comentado que en Audible hay varios libros gratis, que como parte de la suscripción hay miles de libros que puedes descargar sin ningún costo. Y hay toda una serie que se llama Una breve historia de, y hay un chorro. Leí una breve historia de Carlomagno hace poco y descargué como 20 de la Segunda Guerra Mundial, pero ese es de Babilonia. Entonces está escrito en español, narrado en español, está muy chido. No es un libro bíblico, no es un libro teológico, entonces va a ser un resumen del libro y va a ser una reseña más breve. Pero bueno, simplemente voy a narrar un poco la historia de Babilonia. Entonces, Babilonia fue fundada por un hombre llamado Hammurabi. Él fue un rey de esa región que empezó a conquistar y empezó un imperio enorme. Eso fue como 2000 años antes de Cristo, entonces muy antiguo. Y es famoso porque hasta el día de hoy existe algo que se llama el Código de Hammurabi, que es como un registro de leyes, y es muy completo y es muy antiguo y es una pieza histórica muy importante. Por mucho tiempo el reino de Asiria, que está muy cerca de Babilonia, está Asiria y está Babilonia, fueron rivales, y a veces Babilonia era más fuerte y después Asiria era más fuerte, pero hubo un tiempo antes de los reyes famosos de la Biblia que el reino de Asiria se convirtió en la potencia de la zona. El reino de Asiria era el reino más grande de la historia humana hasta ese momento, increíblemente poderoso. Muchos historiadores creen que los ejércitos de la antigua Asiria podrían pelear quizá con los ejércitos de Alejandro Magno, para que te des una idea. Entonces gobernaron toda la región por un buen tiempo hasta el papá de Nabucodonosor, que es un personaje famoso de la Biblia. El papá de Nabucodonosor se llamaba Neopalesar y él era un rey, porque en ese entonces Babilonia estaba bajo el gobierno de Asiria, pero era un rey poderoso que luchó contra Egipto, ganó y empezó como a desarrollar una potencia militar para liberarse de la opresión de Asiria. Él no lo pudo ver. Nabucodonosor, el hombre famoso de la Biblia, conquistó Asiria. Después se fue y conquistó Judea. Eso está relatado en el Antiguo Testamento, muy famoso. Y después fue a Tiro y a Sidón, a toda la zona de Fenecia, y conquistó. Entonces, después de 1500 años, una vez más tuvo un imperio increíblemente poderoso. Fue un arquitecto de los famosos jardines colgantes de Babilonia, una figura de la historia muy importante, y él llevó a Babilonia a su apogeo. El simple hecho que conquistaron a Siria hizo que Babilonia reemplazara a Siria como la fuerza dominante de Mesopotamia, pero del mundo antiguo en ese momento. Hasta que varias generaciones después, un nieto de Nabucodonosor, un hombre llamado Belsasar en la Biblia, de hecho Daniel lo narra, que están en una fiesta y hay un escrito, un dedo escribiendo en la pared, y dice: tu tiempo ha sido contado. Y esa misma noche llegan los persas. Es uno de esos rollos donde ves la historia que narra la Biblia y ves los registros históricos y difieren un poco. Eso no me causa ningún tipo de conflicto en mi fe. ¿Por qué? Porque hay 5 registros antiguos de cómo fue tomado Babilonia por los asirios, perdón, por los persas, y ninguno concuerda. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Pero el caso es que entra Persia, conquista Babilonia, y después el reino persa se convierte en la máxima potencia de esa zona. Gigantesco. No solamente conquistó eso, sino que conquistó hasta arriba todo lo que en ese entonces se conocía Asia, que es hoy en día Turquía, y llegó hasta Grecia, donde están las guerras greco-persas muy famosas. Ahí es donde el famoso, la película de los 300, la guerra entre Esparta y los persas, todo eso sucedió
un poco de tiempo después de eso, y en el este llegaron prácticamente hasta la India, y el reino de Persia fue quien dominó la zona por 200 años hasta que llegó Alejandro Magno. Fue conquistó Turquía, peleó contra el rey persa, le ganó en Turquía, después fue bajando, fue a todos los lugares que había conquistado en Nabucodonosor y fue ganando también. Fue a Egipto, ganó en Egipto, luego llegó a Babilonia, ganó en Babilonia y fue tan impresionado por la ciudad que él decidió hacerlo su capital. Entonces, después de irse a conquistar toda India, regresó y él fue el rey de Persia. Por un poco de tiempo, murió muy joven y murió en Babilonia. Entonces, esa es más o menos como que la historia de la antigüedad. Ahora, ¿por qué leer ese tipo de libros? Yo soy muy fan de la historia. No soy experto, pero la verdad es que disfruto mucho, y cuanto más leo el Antiguo Testamento y ya empiezo a reconocer diferentes tribus, y los edomitas y los asirios y los de Siria y los hititas y los egipcios y todo, ya como que los colocas geográficamente, sabes quiénes son fuertes, en qué momento, te da una idea también de lo fuerte que era Judea e Israel, que cuando Asiria estaba conquistando todo no pudo conquistar Judea, y es muy útil para expandir tu horizonte y entender con mayor claridad el Antiguo Testamento, saber de la historia antigua. Entonces es un libro gratis y es corto, dura como 4 o 5 horas, entonces la verdad está muy entretenido y te lo recomiendo muchísimo.